ella se casa con un chico, tienen hijos. El hijo ese absorbe la crianza del padre y la crianza de la madre. Inclusive cuando se casan las parejas no tienen la misma crianza. Entonces vos encontrás que muchos de los problemas con los matrimonios es porque esas crianzas no fueron formadas idénticas. Entonces, si vos, por ejemplo, agarrás un pibe que se crió en el Bajo Flores o en el Bajo de Mataderos con una chica que vive en Palermo, vas a ver que ese matrimonio mucho no va a durar. Porque son muchos los cambios, son muchas las cosas. Entonces, con la iglesia pasa lo mismo. Cuando las personas, por ejemplo, conocen al Señor, tienen lo que se conoce como el primer amor. El primer amor se sienten deslumbrados, se sienten que llegan a tocar el cielo con las manos. Pero ¿qué pasa? Es como dice la parábola del sembrador. Empiezan a tener problemas en el trabajo, o empiezan a tener problemas con los parientes, o empiezan a tener problemas matrimoniales, o empiezan a tener problemas, vamos a suponer que un chico tenga un problema y tienen que llevarlo mucho al hospital. Entonces todo ese tipo de cosas va trabajando sobre las personas. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? La persona se va apacando. Entonces llega un momento que la persona dice, no, esto no es para mí. Yo he escuchado muchos cristianos que se van porque no toleran, no soportan la presión. Yo cuando me aparté, que estuve un tiempo apartado, me aparté porque me rebelé con Dios. Porque Dios quería que yo hiciera unas cosas y yo no quería hacer eso. Porque yo tenía ese don que Dios me había dado, que es de los sueños. Y siempre eran sueños malos, sueños de gente que se moría, gente esto, que lo otro. No, señora, a mí no me vas a enganchar a hacer esto. Yo no voy a andar diciéndole a la gente que va a pasar esto, ni loco, y no quise. Y claro, esa rebeldía fue jugando. Un día el pastor me dice, no, vos tenés que, no, yo no voy a predicar, yo no voy a hacer nada, yo no quiero. Y bueno, esa rebeldía me dejó. Después volví y le dije al Señor, bueno, volví no, me trajo él de vuelta. Porque la primera vez me trajo él, la segunda vez me trajo él. Y dije, bueno, Señor, acá estoy, hacé lo que quieras. Ahora sí, no te pongo condiciones ni nada. Pero eso que uno tiene adentro es lo que hace que Dios no pueda trabajar con nosotros. Por eso, a veces, el tema es que es lo mismo que pasa, por ejemplo, hay personas que creen que la salvación no se pierde. Muchos dicen, salvo, siempre salvo. Por más que uno es cristiano, el cristiano camina en la iglesia, se forma en la iglesia, y está, que viene, que va, que viene, que va. Entonces, ese cristiano dice, por más que yo haga este tipo de cosas, por más que yo haga esto otro, yo la salvación no la pierdo. Entonces, ¿qué pasa? La salvación sí se pierde. Acá ustedes hablaban recién del suicida. El suicida es reo de juicio, como dice la palabra. Va directamente al infierno, no va ni a juicio siquiera. Porque Dios dice, tú no te quitarás la vida porque yo te la di. Entonces, si una persona puede ser muy buena, como el caso del médico ¿cómo se llama? Era una buena persona, excelente persona, pero sin embargo se mató. Jesús ¿qué dice? Y el que tuviera que llegar hasta el final. O sea, nuestra vida es un transcurso de sucesiones que nos van a ir pasando, que vamos a tener que afrontar, pero casi todas de nuestras propias concupiscencias. El que persevera hasta el fin, Bueno, pero ¿qué pasa? Casi todas van a ser de nuestras propias concupiscencias. Claro. No va a venir una tentación, por ejemplo, a mí no me van a venir a tentar a lo mejor con un auto 0 kilómetros, porque no me interesa. A lo mejor a la hermana no va a tentar porque venga un Schwarzenegger, porque no le gustan los Schwarzenegger. ¿Me explico? Yo les estoy dando ejemplo. Claro. A lo mejor a Jorge no le gusta que venga una alemana de ojos celestes porque no le gustan las rubias. Entonces, Satanás trabaja sobre nuestras propias concupiscencias. Yo una de las cosas que tengo, me acuerdo de mis sueños. Yo ya nací con eso. Dios ya me lo trajo de mi nacimiento ese don. Yo he tenido sueños de cuando mi hija casi me mostró Dios que iba casi a perder la vida, pero que él me la iba a cuidar. Inclusive ella cuando tuvo los problemas que iba a tener, y un montón de sueños que tuve referente a eso. Y no solamente eso,
hasta me daba interpretación de sueños de otras personas. Y a mí eso no me gustaba, me rebelaba con Dios. Y todo eso a mí, ¿qué me hacía? Me hacía ver en los sueños cómo Satanás trabaja en los sueños de las personas. Yo, por ejemplo, estaba en los sueños y aparecía una mujer en el sueño y me hablaba, estaba ella haciendo negocios con ella, con mi hija, y yo digo, esta mujer, y se daba vuelta y me quería acariciar y así yo no quería. Entonces me decía, me agarraba de la mano y me llevaba, ¿viste? Vieron que los sueños uno no tiene dominio de los sueños. Al principio, yo veía que me llevaba y no podía hacer nada. Y yo le decía, pero vos no sos una mujer, vos sos un diablo. Y se daba vuelta y se transformaba. Y yo un día le dije al Señor, no puedo con esto. Le digo, ¿cómo hago? Entonces el Señor me dice, reprendelos. Y ahí empecé a reprenderlos y no me jorobaron más. Pero Satanás trabaja mucho en los sueños de las personas. Trabaja mucho en los sueños de las personas. Porque va trabajando en el inconsciente. Entonces él sabe que ustedes tienen un deseo, porque ustedes lo piden, lo hablan. Vamos a suponer esto, vamos a poner un ejemplo. A él, por ejemplo, le gustaría tener un auto determinado. Entonces Dios empieza a trabajar en el inconsciente, el diablo empieza a trabajar en el inconsciente, hasta que él logra ese propósito. Pero ¿qué pasa? Él no lo va a poder mantener, porque no tiene la entrada para mantener. Pero sin embargo lo compra, se embarga, y después termina perdiendo no solamente el auto, sino los pocos ahorros que tenía. Entonces, ¿cuál es el tema? La salvación se pierde precisamente por nuestras malas obras, nuestras malas decisiones. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tomar una determinación. El Espíritu Santo no trabaja con personas que tienen su persona, su alma, llena de cosas que vienen arraigando de siempre. Sabemos que somos tripartitos: alma, espíritu, cuerpo y alma. Al principio era al revés. Al principio el espíritu dominaba el alma y el cuerpo. Después del pecado original se reinvertió. ¿Qué pasó? Cuerpo, alma y espíritu. Su alma está atesorando cosas constantemente, deseos. Y eso hace que el espíritu no pueda dominar sobre el cuerpo y el alma. Los judíos tienen una creencia, que creen que el Espíritu Santo en realidad son 7 emanaciones que vienen de parte de Dios, que fueron una que creó el universo, otra que creó otra cosa y así sucesivamente. Pero nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, que a través del tiempo trabajó sobre cada persona. Por ejemplo, lo vemos cómo trabajó con José con los sueños, cómo trabajó con Sansón. Porque muchos en la Biblia, en la vida piensan que Sansón era musculoso. Pero en realidad Sansón era un hombre alto, no musculoso, porque el poder se lo daba cuando él invocaba al Espíritu Santo. Él decía, Señor, ayúdame que el poder, y ahí es donde tenía el poder. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Pero el tema pasa que la salvación de nuestras vidas se pierde. Yo lo que quiero llegar es a eso, se pierde. Porque ustedes van a escuchar muchos cristianos que les van a decir, no, salvo siempre salvo. Hay muchos en internet que hablan de eso, que el hombre es salvo, porque una vez que acepta a Jesús es salvo para siempre. Por más que se pierda, por más que haga lo que haga, el hombre, por más que venga a la iglesia, mientras esté en la iglesia es salvo. Y no es así. Es lo mismo que la doctrina del reemplazo. ¿Escucharon hablar de la doctrina del reemplazo? La doctrina del reemplazo salió en la Edad Media diciendo que como los judíos entregaron a Jesús y Jesús murió en la cruz, los judíos ya no eran más el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios ahora son los cristianos. Y eso no es cierto. Entonces, hay muchas cosas que hay en todas las personas que están en la iglesia que necesitan darse cuenta. ¿Para qué? Para que todos juntos podamos como iglesia empezar a transformar ciertas cosas en nuestra vida. Lo principal, que sabiendo lo básico, que nosotros la salvación la tenemos que cuidar, como decía Pablo. Pablo la cuidaba, la salvación, la atesoraba, pero por sobre todas las cosas le daba lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no trabaja
con personas que tienen muchas cosas de ellos adentro, porque las personas, al tener muchas cosas de ellos adentro, no le dan el lugar al Espíritu Santo. Una vez yo me acuerdo que hacía poquito me había reconciliado con el Señor y estaba en una iglesia. Me acuerdo, yo en esa época estaba en una iglesia judío-mesiánica, y me acuerdo que me dice uno que estaba ahí, y me dijo una cosa que no me acuerdo ahora que fue que me dijo, y yo digo, pero esto no puede ser así. Entonces yo me puse así a preguntarle a Dios, y Dios me dijo, no, no es así. Las personas tienen que darle lugar, porque Él es como que hay una tradición judía que al no estar más el templo, el judío no tiene forma de hacer el sacrificio. Al no tener la forma de hacer el sacrificio de los animales, no es redimido el pueblo de Israel. Nosotros fuimos redimidos ¿por quién? Por Jesucristo. Jesucristo resucitó ¿cuándo? En los primeros frutos. La fiesta judía de los primeros frutos es cuando resucita Jesús. Por eso Jesús es el primer fruto, el primero que resucita. Entonces, nosotros fuimos redimidos por Jesús. La palabra redimir viene precisamente de cuando hay una parte en la Biblia, no sé si ustedes la leyeron, que habla de Ruth con su suegra. Ella es redimida por Bosé. ¿Redimir qué quiere decir? Que este hombre, al ser judío, la toma a ella como esposa. Al tomarla como esposa, porque la suegra de ella tenía 2 hijos y murieron, y se fue, y cuando volvió, sus propiedades habían quedado en manos de unos parientes. La ley judía establecía y establece que cuando una persona muere, el marido, o no tiene así como cómo hacer para afrontar las deudas, se lo redime. ¿De qué manera? Está el jubileo, o sea, cada 7 años los judíos, el 7º año, tenían que perdonarle las deudas a las personas que tenían deudas. Eso se hacía en el Yom Kippur, que era el primer año de los judíos. Después estaba la de los 50 años. Se hacía 49 años y el año 50 se hacía Yom Kippur, se le entregaba la tierra con un dinero para que pudieran trabajar. Pero en esos 50 años, para que la tierra no se le vendiera a un extranjero, el pariente cercano tenía que redimir a esa persona endeudada. La suegra de Ruth estaba endeudada y necesitaba un pariente que la redima. ¿Y ese pariente quién fue? Vos y el hermano. Cuando vos vas a ver al que la tenía que redimir a ella, ¿qué es lo que contesta? Dice, yo de ninguna manera me voy a casar con esta mujer y voy a tener hijos bastardos. Claro. Esta es una moabita. Porque en la época de Jesús, un judío no entraba en la casa de un gentil. Imagínense en esa época. Ni tampoco comía la comida de un gentil. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vos le dice al pariente y dice, no, yo no la voy a redimir. Entonces vos dices, yo la voy a redimir. Y se casa con ella. Al casarse con ella se quedan todos los bienes juntos en la familia. Y esa mujer moabita, que no era de sangre pura judía, resulta ser la abuela de David. ¿Vieron cómo Dios es así? Por eso Jesús lo que hacía con los sacerdotes, que los provocaba, porque Dios no hace excepción de personas. Entonces, volvamos al tema anterior. ¿Por qué es importante ser redimido? Por eso los judíos no pueden redimir, pero ellos cambiaron con hacer buenas obras. Que no es hacer buenas obras que somos salvos. Somos salvos ¿por qué? Por el sacrificio de Jesús en la cruz. Eso es lo que nos salva a nosotros. No hay otra cosa. Yo puedo ser una excelente persona, ustedes pueden ser unas excelentes personas, pero si no aceptan a Jesús, estamos fritos. Fíjense en una cosa que se da mucho en las iglesias evangélicas. Hay muchas personas muy buenas en las iglesias evangélicas, pero les cuesta entender que son salvos por el sacrificio de Jesús. En cambio encuentran personas que de repente no fueron buenas personas, que fueron malas personas,
Y esas personas entienden bien ese concepto. ¿Por qué? Porque verdaderamente entendieron que ellos por sus propios medios, siendo lo que fueron, no pueden llegar a ser nada bueno para Dios. Entonces, ¿Dios qué es lo que hizo? Tomó a Jesús y con eso hizo la salvación para todos. Por eso dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, el tema es, la salvación se pierde. Porque nosotros tuvimos a alguien que nos redimió en la cruz. Entonces nosotros, al estar en la tierra, tenemos que empezar a menguar para que el Espíritu vaya creciendo. Entonces, el tema fundamental de la salvación es ese. Todos los días la tenemos que regar como si fuera una plantita. Todos los días. Tenemos que ir viendo con Dios, que Dios nos habla a través del Espíritu Santo, qué es lo que necesitamos ir cambiando. Yo una vez, me acuerdo que les prediqué, les dije, referente a la justicia propia nuestra. Nuestra justicia propia va en contra de la justicia de Dios. Cuando nosotros utilizamos nuestra justicia propia, Dios nos deja a un lado. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que ir viéndolas, porque nuestra salvación es muy importante. Eso depende de lo que vamos a hacer después que nos vamos de esta tierra. Fíjense que nadie tiene la vida comprada. Podemos tener una excelente salud, mañana cruzamos la calle y sin querer nos pisa una bicicleta y nos quedamos ahí. Pensé que le dio una bicicleta, no digo un auto, ¿no? Entonces, el tema es que ese concepto de salvo, siempre salvo, que se está patrocinando en muchas iglesias y que está trayendo mucho daño, no es cierto. Así es. Salvo, siempre salvo. Porque hay muchas. Un día, si yo tengo tiempo, les explico. Está la teoría calvinista, después están los otros que creen que Jesús era de una más. Antiguamente, el libro de Lucas era un solo libro. Era el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, un solo libro. Pero ¿qué pasó? Hubo un hombre con mucho dinero que apareció en el año 300 después de Cristo, que dijo que el verdadero Dios era Jesús. Y de ahí sale lo que hoy se conoce como la ideología de los solo Jesús. Él decía que de esa ideología, él decía que Jesús era el Dios verdadero, que el Dios del Antiguo Testamento no era un Dios, porque era un Dios malo, castigador. En cambio, el Dios verdadero era Jesús. Entonces todo lo demás había que dejárselo a los judíos y nosotros solamente agarrar el libro de Lucas. Por eso lo dividieron en dos. O sea, después del año 300, la iglesia empezó a tener un montón de problemas con todo esto de las doctrinas, que fue confundiendo a las personas. No les fue ayudando. Un poco fue amortizándose cuando aparece Lutero, pero antes de Lutero apareció John Hess, que fue quemado 100 años antes en la hoguera. Y él dijo, después de mí vendrá otro, que ese no lo van a poder parar, y fue Lutero. O sea, Dios se fue manifestando con los hombres a través del tiempo. No es que solamente lo hizo en el Antiguo Testamento. Igual que los grandes avivamientos no fueron solamente en el Antiguo Testamento. Fíjese con John Wesley, como les explicaba recién. Como gracias a ese hombre la Revolución Francesa que se desparramó en Europa no llegó a Inglaterra. El avivamiento que hubo en la calle Azusa en el año 1905, el avivamiento con Kathryn Kuhlman, el avivamiento que hubo en Bolivia, acá en Argentina fue en el año 58 con Tommy Hicks. Hubo muchos avivamientos a través de la historia, hubo muchas cosas a través de la historia. Dios no descansó nunca, o sea, el Espíritu Santo no descansó nunca. Nosotros tenemos una fuerza que es el Espíritu Santo, una persona que es el Espíritu Santo que nunca va a ser vencida. ¿Por qué? Porque es parte de Dios. Se ha levantado el comunismo, se ha levantado Napoleón, se ha levantado Hitler, se han levantado todos en contra de él y nunca pudieron vencer. Todos fueron vencidos. Y cuanto más violentos, más rápido fueron vencidos. Los emperadores romanos hubo algunos que han hecho desastre con los cristianos. Y así terminaron.
Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos de nuestro lado al más poderoso, tenemos de nuestro lado al Creador, tenemos todo de nuestro lado, todo para vencer, tenemos todas las herramientas. Y esas herramientas son las que nos van a ayudar a crecer. Pero esas herramientas las tenemos que aprender a usar. Por eso tenemos que ir aprendiendo todas estas cosas. La oración, saber que tenemos que cuidar la salvación, el ayuno, pero por sobre todas las cosas, el ayudar a los hermanos. A veces en las iglesias muchas cosas no se hacen, que es precisamente ayudar a los hermanos. Y eso es necesario, porque es parte del cuerpo de Cristo. Muchos hermanos tienen muchas dificultades y a veces es necesario que les ayuden. Otros hermanos necesitan tratamiento espiritual de parte del pastor, porque lo necesitan. Ustedes imagínense hoy en día en la situación que vivimos, como yo hablaba la otra vez con él y hablaba con otras personas, ¿cómo hacen hoy en día para insertar matrimonios muy separados, con hijos de acá, hijos de allá, y traer, hacer esto? ¿Cómo se logra? Es difícil. Pero ahí es donde entra el Espíritu Santo. Ahí es donde el Espíritu Santo hace la obra. Pero tenemos que cuidar nuestra salvación y tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, porque eso es lo que precisamente tenemos que hacer. Bueno, esto es hasta acá. Ahora, para la próxima vez que nos reunamos, la pregunta que vamos a hacer es la siguiente. Mateo 16, 19. Léelo. Mateo 16, 19. Ahora él lo va a leer. Sí. Y van a ver de qué se trata. Eso es lo que queremos que también estudien y vean, porque cada martes que hagamos vamos a tener una pregunta. Mateo 16, 19, que traigan, como dice Ernesto, ¿qué les habló Dios a ustedes desde este colegio? Mateo 16, 19. ¿Qué les parece Dios que les está diciendo a ese texto? Claro. Ahí habla precisamente de: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo le voy a hacer esta introducción nada más. Cuando Jesús le dijo a Pedro que él iba a tener la llave del reino, eso es lo que hizo. Porque Pedro fue el primer discurso que dio siendo apóstol, fue él, y se convirtieron en un montón de almas estando él predicando, pero Pedro también fue la llave que hizo que el Evangelio llegara a los gentiles. Por él el Evangelio llegó a los gentiles. Cuando él estaba orando y le bajó el manto y le dijo: mata y come, dice: yo no comeré estas cosas que son inmundas para mí. Y Dios le dice: no llames inmundo lo que yo llamo santo. ¿Por qué? Porque ahí se compromete lo que dice, que los judíos no se relacionaban con los gentiles. Entonces, Pedro fue el primero que tuvo las llaves para abrir a los gentiles. Pero después, el predicarles, el llevarle el Evangelio, tocó a Pablo. Pero el que abrió esa puerta, es como dijo Jesús, fue Pedro. Pedro abrió la llave para predicar a las personas que eran judías y después predicarle a los gentiles. Después un día les voy a explicar lo de Esteban, porque hay una cosa con Esteban. Esteban era samaritano y por eso la diferencia que había entre uno y otro, y por eso fue que también lo apedrearon. Porque no lo apedrearon solamente por ser apóstol, lo apedrearon por ser samaritano. Porque los judíos odiaban a los samaritanos. Entonces, todas esas cosas pasaban, ¿por qué? Porque era el odio hacia ciertos pueblos que tenían. ¿Entienden? Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque nos ayuda en nuestro interior. Crecemos orando y crecemos fortaleciéndonos y haciendo las cosas. Como vamos entendiendo todo eso, nos vamos dando cuenta de qué manera vamos viendo cómo Dios se fue manejando con el pueblo a través del tiempo.
Porque fíjense que en los últimos tiempos dice Dios que la rama de Efraín y José se van a unir. ¿Y por qué Efraín y José? Porque Efraín era precisamente el hijo de Israel que iba a entremezclarse ¿con quién? Con los gentiles. Por eso cuando el pueblo de Israel habla de Efraín, está hablando porque Efraín iba a ser el pueblo más grande de Israel, la tribu más grande. ¿Por qué? Porque se iba a entrerroscar con todos los gentiles. Entonces Efraín viene a ser los judíos mezclados con los gentiles que hoy están desparramados por todo el mundo. Por eso el pueblo de Efraín iba a ser tan grande y tan numeroso, más numeroso que Judá. Si bien Judá tenía la vara de sacerdocio, Efraín, pero dice que en los últimos tiempos ni Efraín iba a tener envidia de José, ni José de Efraín. Iban a ser una sola rama. Pero eso, ¿cuándo va a llegar? No sabemos. Pero todo eso es así. Nosotros, en cierta medida, somos para el pueblo los descendientes de Efraín. O sea, somos cristianos que venimos de parte de los judíos. Por esa misma razón, muchos nos tildan de que somos descendientes de la tribu de Efraín. Entonces, todas esas cosas es lo que transcurre hoy en día. Por ejemplo, bueno, si se van a Israel, los van a matar a piedras. Israel no quiere saber nada con eso. Pero bueno, así. Bueno, ahora va a seguir el pastor con lo que tiene que decir. Vamos a orar ahora para que ninguno de nosotros perdamos la salvación de nuestros familiares, porque la Biblia dice que aún los escogidos también pueden ser engañados por el diablo. Sí, dicen que aún los escogidos, pero sabemos que no van a ser engañados, pero que va a ser tanto el poder del anticristo con el falso profeta que muchos van a bajar los brazos. Imagínense en la época de Hitler lo que fue, porque acá el tema es como dice la Biblia: tu hermano, tu papá, tus hijos te van a entregar a ellos. Imagínense que ustedes son madre e hija. Imagínense que son madre e hija, no, son madre e hija. Pero imagínense que de repente surge el falso profeta, porque el Apocalipsis dice que el falso profeta le va a dar todo el poder al anticristo. Él va a hacer construir la estatua, él va a hacer marcar a la gente en las manos y en la frente. Imagínense que de repente tu hija dice: no, mi mamá es cristiana, igual le entregas a tu mamá. Eso es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Los mismos familiares van a entregar a sus propios familiares. Porque va a ser tanta las cosas que va a haber entre la persecución a los cristianos, que va a ser terrible. Pero hay una ventaja que tenemos nosotros. ¿Saben cuál es? Vamos para arriba. Gloria a Dios por eso. Los que se queden son los que van a estar probados. Pero nosotros hacemos, como decíamos antes, papita para el oro. Nos vamos para arriba. No, los jóvenes no entienden esa etimología. Es tuya, mía, de ella, de él. Es lo que decíamos antes, papita para el oro, para arriba. Bueno, ahora lo dejo al pastor. Quiero hacer una oración. Ajá. Yo voy a leer el texto bíblico de lo que va a orar Ernesto. Y También la oración para la salvación. Claro, por nuestros familiares también. Y porque, ¿cómo se llama? Yo tengo que perseverar hasta el fin, como dijo Ernesto. Porque hoy yo soy el pastor, todo, pero acabo de decir que pastores también se suicidaron y se quitaron la vida. Sé que cuando yo arriba a mí no me va a pasar, pero nadie, como dice la Biblia, nadie puede decir que es el Superman, ¿viste? Entonces, lo importante que decía Ernesto, Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Que no entendamos toda la Biblia, pero seamos fieles a Dios, le pidamos perdón cuando nos equivocamos, nos arrepentimos, nos humillamos, vamos a mantener la Hay una cosa la que salvación. mi esposa estuvo leyendo otra vez un libro que nosotros leímos hace mucho tiempo, que hablaba de la misión de David Wilkerson.
Y él decía que en los últimos tiempos Dios le reveló parte de lo que iba a pasar. Y una de las cosas que dijo él, no se endeude. No se endeude. No se metan en deudas para poder pagar. Porque Satanás usa mucho eso, de que la gente se endeuda, no puede pagar y deja de ir a la iglesia. Y deja de congregarse y deja de buscar a Dios. No tiene paz. No se endeuden. No se metan en créditos. Eviten los créditos. Más en este país. ¿Entienden? Porque terminan pidiendo 100 y pagan 300. Yo pedía un préstamo para pagar un préstamo. Cuando no tenía Señor, claro, me tocó. Sí. Bueno, no se endeuden. No hagan cosas que después van a tener que pagarlas muy caras. Porque ustedes pueden leer en el libro de Proverbios que hay muchas cosas que hablan referente a eso. Y no hagan yugo desigual. También, igual no solo eso, dice la visión que en los últimos tiempos el enemigo iba a utilizar la plata También. contra los cristianos, porque cuando uno tiene mucha plata Se no se olvida acuerda de de Dios. En el Exactamente. auto va a pasear, compra una casa, se compra una lancha, se compra un bote, y entonces, o sea que estar atentos porque el diablo viene con muchas cosas. Él sabe que le queda poco tiempo. Exactamente. Él lo sabe. O sea, él no tiene conocimiento del futuro, pero él ve, porque él conoce la palabra más que Claro, nosotros. Entonces él ve que se está cumpliendo, entonces él sabe, le queda poco tiempo. Así que atento a... Tenemos las herramientas, usémoslas. ¿De qué manera? No nos dejemos embaucar. Cuando vemos que algo está mal y viene un hermano y nos dice algo, primero oremos. Esto es así, no es así. Un ejemplo, disculpa que te corte, que pasó en esta iglesia. Vos estás hablando de plata y estás diciendo, viene un hermano. Acá pasó de que le pedían prestado el recibo de sueldo. Entonces, viene y le pregunta a la pastora, la hermana, y le dice, pero si la persona hace poquito que empezó a venir a la iglesia, no la conocemos. ¿Qué sabemos nosotros? Vos sacaste una heladera con freezer, y tu recibo de sueldo es el que quedó prendado. Bueno, ahí hablamos con las dos personas, no se lo prestó. Y esa persona estuvo poco tiempo y se fue. ¿Entendés? Entonces ahí está lo que dice Ernesto, ¿no? Hay que tener cuidado porque los préstamos son para problemas. Son para No problemas. presten la tarjeta tampoco. No, la tarjeta no. No la A presten. eso yo les puedo dar cátedra de eso. Acá decía algo. Hoy en día peor, digo, porque afuera la gente está... No, pero el problema es que... porque el dinero no sirve Sí, para pero el nada. problema es que a veces están dentro de la iglesia. Sí, toda la gente. Mi esposa tuvo un problema así. Y no tuvo problemas con un hermano, tuvo problemas con líderes de una iglesia. Dios me mostró a mí un sueño un año antes